Con este nuevo vídeo queremos seguir compartiendo nuestra mirada hacia la situación que estamos viviendo, sosteniendo nuestro propósito de evolucionar hacia una sociedad más abierta, más sana y más colaborativa para nosotros y para las próximas generaciones. En este caso, la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde ha quedado la fraternidad? Bueno, queridos, buenas tardes. Bueno, no, buenos días, porque todavía no hemos comido. Entonces son buenos días, no son buenas tardes. Pues aquí de nuevo estamos para afrontar una pregunta, aunque diría que es un preguntón, porque tiene enjundia y tiene calado y puede ser muy inspiradora para los que nos estén escuchando. Y la pregunta es, ahí va, agarraos a la silla. ¿Y dónde está la fraternidad? Esa va a ser la pregunta en la cual va a girar esta conversación y sobre la cual queremos aportar pues, nuestra mirada, nuestra luz, nuestras intenciones, experiencias, tratar de también compartir ejemplos de cómo lo vemos o dejamos de ver y de alguna manera pues, que sea una continuidad también de otras conversaciones que estamos teniendo. Muy bien. Venga, ¿quién se atreve a disparar? Bueno, pues venga, arranco yo, chicos, porque a raíz de también el artículo que escribí recientemente sobre el tema del COVID-19 y las lecciones que nos da, yo creo que el COVID-19 nos ha puesto frente al espejo de nuestras miserias como sociedad. Es lo que creo que ha pasado. Fijaros que desde el tiempo de la Revolución Francesa, en el que Francia adoptó como lema años después, a partir de 1850, por ahí, a partir de las revoluciones de mediados del 19, el lema de la República con libertad, igualdad y fraternidad. Y desde la Revolución Francesa es verdad que hemos conocido muchísimos avances, mucho desarrollo, mucho progreso en términos de libertad y en términos de igualdad. Pero con la fraternidad no ha pasado lo mismo, no ha sucedido igual. No ha habido una reivindicación clara, no ha habido un movimiento que haya apostado de forma decidida por algo que en el fondo es un derecho moral, la fraternidad. La libertad se puede articular mediante la ley, la igualdad se puede articular mediante la ley, pero para la fraternidad necesitamos dar lo mejor de nosotros. Necesitamos, mira, antes mencionaba Cristina, la vulnerabilidad como una de las grandes fortalezas y que deberían ser un gran aglutinante de ese mundo fraterno. De alguna forma, el COVID-19 nos ha venido a recordar en su actuación que somos una única tierra, que somos una única familia y es más, que somos una única raza. Yo ahí, François, me pregunto si la gente tiene claro qué es eso de fraternidad, porque efectivamente es una palabra súper potente que tiene un calado que, vamos, que yo creo que lo tiene, ¿no? Y a lo mejor podríamos centrar también centrar el tiro, quiero decir, de compartir en qué entendemos por fraternidad y a partir de ahí, bueno, pues que luego también cada uno lo conecte con sus ejemplos personales, que también podemos hacer algunos nosotros, si os parece, ¿no? Para que, bueno, pues también sirva la conversación, ¿no? No tanto para cuestionarme si yo soy fraterno o dejo de serlo, que también podría ser otra forma de verlo, sino yo estaba consultando el diccionario de la RAE y dice que la fraternidad tiene que ver con la amistad y el afecto que se tiene entre hermanos, e incluso entre personas que no son hermanos, pero que se tratan como tal, fijaros, ¿no? Y bueno, pues ese podría ser un punto de partida. No sé cómo lo veis, Jerry o Luis. Bueno, yo lo enlazo también ahora y gracias por traer... Pues permíteme un inciso. Sí, permíteme un inciso porque me viene a la memoria la frase de Martin Luther King, esa que decía, a ver si soy capaz como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte, es ese ámbito y espacio de convivencia entre hermanos que somos todos, es decir, es concebir a toda la humanidad como una sola familia. Ese es ahí, claro, es donde no hemos avanzado. Si hay algún problema con la conexión, François, se te escucha a veces entrecortado, pero bueno, vamos a avanzar si queréis. Sí. Yo iba a comentar que
me conecta también con la educación que hemos recibido, de alguna manera, ¿no? Para mí la fraternidad es un valor universal, como bien comentaba François en esta primera parte, tiene que ver con esa sensación de que somos una única raza, es decir, que somos todos hermanos en una única especie, el ser humano, y quizá también ampliando esa mirada, somos todos hermanos con todos los seres vivos, somos todos hermanos que habitamos una casa, que es un planeta, y también somos todos uno, casa y habitantes de la casa. Y lo enlazaba con la educación porque me cuestiona hasta qué punto esto de crearte tu personalidad, crearte tu identidad para poder aportar tu valor al mundo, se haya podido, quizá haya cobrado demasiado peso en ese ciclo educativo primario, sobre todo, ¿no? Me refiero pues hasta la universidad, por ejemplo. De tal manera que cuando hemos salido al mundo, quizá hemos salido más como individuos y perdiendo una perspectiva de sistema, de tribu, de raza, de especie, de grupo, de colectivo. Y esa perspectiva de sistema y de colectivo creo que es importantísima y creo que no se debe dejar de lado. Y en esa línea, pues, también abro otra pregunta aquí en cuanto a, bueno, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que se está haciendo para poder equilibrar esas dos miradas, la mirada del individuo, que es maravillosa, y abrazarla, y a la vez también incluir una mirada del colectivo, del grupo, y de que somos hermanos, porque insisto, creo que es un valor universal, y a la vez no sé hasta qué punto hemos llegado a tener esa conciencia a partir de ciertas edades, ¿no? En nuestro ciclo educativo y de crecimiento. Yo, ¿sabes qué pienso? Pienso que nos han educado, el valor que nos han inculcado ha estado muy focalizado en la tolerancia. Y ligando la palabra tolerancia con la palabra aceptación, yo asocio la fraternidad a aceptación. Aceptación que es acoger a la otra persona, abrazarla con sus luces y sus sombras. ¿Qué es lo que pasa? Pienso, nos han educado mucho en la tolerancia que ligo mucho a ser juez del otro, aunque no lo digamos, ¿no? Yo tengo mi criterio, te escucho para tener razón, no te escucho para comprenderte. Y ligo mucho la fraternidad a una apertura a abrazar al otro, incluso valorando aún más si su criterio es diferente. Y eso es lo que a mí me chirría, ¿no? en la sociedad que hemos creado. Claro, fíjate, a mí me has conectado ahora mismo, Cris, con... Yo jugaba a los manos desde los 7 años, fíjate, hasta los 23 o por ahí, ¿no? Y sigo manteniendo mi grupo de colegas de los balonmano. O sea, ya somos viejas glorias, porque juego en Caja Madrid, fíjate. Y cada vez que nos vemos, hay lo que tú dices, no hay tolerancia, porque tolerancia es aguantar al otro, ¿no? Desde lo que resignación. Hay resignación, efectivamente, ¿no? Hay pura aceptación de ser el otro tal y como es, y os aseguro que en un grupo de 40 y tantas personas, porque ahí estamos, hay un montón de generaciones mezcladas, hay de todos los colores políticos, de todas las ideologías, ideas, creencias y estilos de vida totalmente diferentes y representativos. Y es vernos y nos seguimos dando un abrazo como si nos hubiéramos visto ayer. Y a lo mejor en algún caso, con algunos hace años que no nos vemos, ¿no? Y cuando nos encontramos es maravilloso, porque la experiencia que hemos vivido juntos, claro, muchos años de entrenar, de competiciones por ahí, por España, fuera de España, pues ganando, perdiendo, pasándolas muy mal y pasándolas de cine, ¿no? Y ese tipo de experiencia compartida o experiencia realmente profunda, humana, cercana, pues es lo que quizás nos ha hecho, pues eso, ser fraternos y aceptar al otro tal y como es, ¿no? Y sabiendo que, bueno, y en algún caso, alguna vez hemos tenido algún pequeño choque, ¿no? Ideológico. Y aceptándolo, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, sí. Sí. Bueno, yo quería retar un poco más todavía la conversación, porque Venga. he escuchado aceptar y he escuchado abrazar, ¿no? Y he escuchado también el escuchar para comprender al otro desde el corazón,
el escuchar para responder y para asegurarme de que tengo razón. A mí el aceptar a veces se me queda incluso pequeño, lo confieso, porque para mí, no sé si para otros, para mí es como que lo que me dices encaja en lo que yo pienso y entonces lo acepto, ¿no? Lo acepto. Pero estoy pensando todavía en mí y en que yo te acepto, ¿sí? Yo quiero retar eso e ir un paso más allá todavía en lo que decía también Cristina de yo abrazo, amo y abrazo lo que traes, por independencia de lo que yo piense. No es que yo acepte lo que tú pienses, es decir, que tus ideas encajan en mi sistema de ideas. No, es que me da igual mi sistema de ideas, es que amo lo que traigas porque eres mi hermano. Y como eres mi hermano, amo lo que traigas. Luego estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, luego actuaré en consecuencia o no, o luego abriré un diálogo para que podamos quizá llegar a otro punto tercero común, que quizá no es el tuyo ni el mío, pero quiero retarlo también desde esa perspectiva de abrazarlo, de amarlo con independencia de mí, del yo, de la identidad, de la personalidad de la que hablaba antes. Bueno, te estás yendo al amor incondicional, ¿no, Terry? O sea, prácticamente esa aceptación en el siguiente nivel. Sí, la fraternidad y el amor en general tiene, claro, y el amor desde la fraternidad también es amor incondicional y tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Leía también recientemente algún artículo sobre la fraternidad en la naturaleza y algunos ejemplos y para preparar esta conversación y hablaban de que incluso el mismo Jesucristo, ¿verdad? El Sermón de la Montaña tiene muchos ejemplos de comportamientos muy concretos para ser fraterno, ¿no? Y esa frase que nos trae también como resumen de todos los mandamientos de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Es ese amor incondicional? Sí, en el sentido de yo no me pongo como condición, yo no me pongo ni pongo a mi sistema de ideas como condición, en ese sentido sí, pero quiero también traer que el amor incondicional, para dejarlo claro, al menos para mí, no es que voy ciego por la vida sin pensar que amo, que no amo, que quiero, que no quiero, no. Es que siendo consciente de lo que estoy haciendo, reconozco en mí el amor incondicional para mí de la unidad de la vida de Dios y lo expreso o se expresa a través de mí para con los otros. Y eso sí, para mí el amor incondicional. Para mí la palabra clave es unidad. Cuando te ves uno con el resto, es maravilloso la complementariedad de todos. Y entonces, efectivamente, lo abrazas y dices... Voy a retar la conversación, como dice. Venga, un siguiente paso. Me está encantando lo que estamos diciendo. Y también me estaba acordando ahora de algo que hemos comentado. A mí me gustaría traer... en otro momento. Espera, François, un segundito. Sí. Ya lo vas. También hay gente por ahí que las está pasando, iba a decir, canutas, que también rima, ¿no? Y esto que estamos diciendo, ya sé que las rimas y yo... ya se ha entendido, vale. Y, entonces, claro, todos nosotros trabajamos también en el mundo de la empresa. Mucha gente que nos va a ver está en el día a día de sus organizaciones, de sus empresas, de sus socios, de sus lo que sea, de sus business, en lo que sea. Y esto que estamos hablando, llevarlo a la práctica es un tanto jodido, ¿eh? O sea, yo lo tengo claro, ¿eh? Y lo quiero practicar cada día. Pero ojo, porque el estilo que hemos contribuido a... Bueno, digo hemos porque creo que es parte de la cultura que hemos mamado, ¿no? Y lo enlazo con la educación que se comentaba al principio de la conversación, ¿no? Quizás no es el de los más fraternales, digo en el ámbito colectivo este que también traías tú, ¿no? Y quizás podíamos ponerle ahí también un poco de luz para que mucha gente que a lo mejor nos esté escuchando diga, sí, le voy a hablar yo a mi jefe de amor incondicional y unos cojones 33, ¿no? Entonces, o al CEO de la compañía o a quien sea, ¿no? Perdón por el taco, pero la gente habla así. Sí. No sé. Y sabes que Javi, bueno, perdona, ibas a decir tú algo, François, que luego digo algo de... Después de ti. Después de ti, Cristina, después de ti. Vale, gracias. Sí. Pues añadiendo a lo que dices, Javichu, efectivamente la fraternidad en la empresa. Dices, ¿pero qué es esto? Y a la vez, ¿qué está pasando en las empresas? Que se está viendo cada vez más
que los principios antiguos del capataz de empresa ya no funcionan, se está hablando de liderazgo participativo, se están definiendo competencias y comportamientos concretos asociados a ese liderazgo, se está hablando de equipos de alto rendimiento, donde no solo es que produzcan mucho, sino que la conexión entre sus miembros sea fraterna, dentro de la que... Entonces, al final, efectivamente, ¿es algo nuevo? Sí. ¿Es algo que se está demostrando que funciona? También. Así que, bueno, ahí lo dejo. ¿Sabéis Claro, es que, ¿qué ocurre? En lo que estamos entrenados desde hace miles de años, entrenados, pero bien entrenados, fajados y rompiendo récords, es en el concepto de facción y división. Es decir, somos muy buenos dividiéndonos, somos muy buenos separándonos y como es habitual, fíjate, yo que soy cristiano, creyente, practicante y a Dios pongo por testigo, pero yo reconozco las propias flaquezas en la propia iglesia de la que formo parte, que está a su vez subdividida en centenares de facciones, desde las neocatecumenales, al Opus, a los jesuitas, a los que sea, y además con la sensación un poco de que cada uno, sabiéndose poseedor de un cierto concepto de única verdad. Y ese para mí es el peligro de la fraternidad. Para mí la fraternidad es amor en acción, que es la compasión. Y mientras sigamos entrenados en la división, en la facción, en la tendencia, en el patrón, en lo que quiera que nos queramos dividir, la fraternidad no encuentra espacio. Porque para poder ser fraternos deberíamos ser capaces de desapegarnos de nuestros rollos, nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestras pajas mentales, incluso cualquier idea, simplemente por el hecho de que en la posibilidad del encuentro con el otro, sea el otro el que me pueda dar cierta iluminación, cierta luz, cierta epifanía, llamémosle así. Y eso hay que entrenarlo, François? O sea, yo estoy de acuerdo. Pues que eso es lo que exige. Es que la fraternidad exige entrenamiento, porque lo que nos define son nuestros actos, son nuestras acciones. A mí no me define mi pensamiento, a mí no me define mis ideas, me define lo que hago cada día, me define el modo en cómo me relaciono con mi mujer, me define el modo en cómo me relaciono con mis pares, con mis amigos, contigo, con vosotros. Eso me define las cosas que hago, no las cosas que pienso. Pero vivimos un mundo muy ideológico. Y yo el otro día decía en otra conversación que la ideología para mí es muy responsable de lo mal que se gestiona este tema de la pandemia, porque precisamente la ideología lo que favorece es la división, el concepto ideológico. Y yo creo que la fraternidad tiene que nacer, y para que la fraternidad nazca y avance, la ideología tiene que morir, o tiene que perder peso. Hablando de empresa, fraternidad y todo esto, y por traer un ejemplo, no sé si habéis oído hablar de una empresa que se llama Lincoln Electric. ¿Os suena de algo? ¿Habéis oído alguna vez? Lincoln Electric, conozco su historia de cojones. Una empresa de 125 años de existencia, si no recuerdo mal. Maravillosa. De los hermanos Lincoln. Bueno, una empresa a nivel mundial en el sector industrial. ¿Y sabéis una de sus principales máximas? ¿Cuál es? Sí. Yo la conozco. La Golden Rule, ¿no? Golden la regla de oro. Sí. ¿Y sabéis lo que dice esa regla de oro? Que la llevan implementando desde después de la Primera Guerra Mundial. O sea, más de 90 años funcionando con ella. ¿Les ha servido para gestionar la crisis, bueno, varias crisis, sobre todo una de las más importantes, en los años 90 y la del 2008, para no despedir a nadie, para seguir impulsando el desarrollo? O sea, que aunque estemos hablando de, entre comillas, pajas mentales y de pájaros y flores, como nos podría decir... Lo hace, hay quien lo hace. Hay gente que, coño, hace cosas que de verdad las llevan al día a día, ¿no? ¿Y cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Ah, porque no es verdad que no lo he dicho. ¿Qué tensión? Pues la regla, fíjate, mira, seguro que la has escuchado una o dos o muchas veces. Trata al otro como te gustaría que te tratasen a ti. ¿Qué te parece? Los hermanos Lincoln en la primera parte del siglo XIX, 20, perdón. Hay todo un estudio de Lincoln Electric en Harvard sobre el sistema de incentivos y compensaciones, que es una verdadera joya del management. Es un caso de verdad que merece la pena ser estudiado.
muy bueno. Bueno, enlazaba la frase célebre de Lincoln con Lincoln Electric con ama, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también, quizá volviendo a conectar con el tema de la educación, que sabéis que me interesa, hasta qué punto también esa mirada de división procede quizá de la historia más reciente de la humanidad, no necesariamente de toda la anterior. Si miramos 200.000 años de vida del Homo sapiens sapiens, por ejemplo, y observamos que solo los últimos 300 o los 400, 300 últimos son los que son fruto de esa mirada mecanicista, de esa mirada de separar en partes, de esa mirada más cartesiana para poder entender la realidad. Entonces necesito, oye, pues mira, pues esto es un ratón de ordenador, ¿verdad? Que tiene una parte con una bolita, un botoncito, en fin, necesito separar en partes para entender la realidad. Y eso, si lo aplicamos al ser humano, pues nos lleva a lo mismo, ¿no? Necesito separarme en países, necesito separarme en regiones, necesito separarme en comunidades, provincias, ayuntamientos, en fin, para podernos gestionar y para podernos entender, perdiendo la perspectiva del todo, porque el separarlo en partes para entenderlo está bien sin pretender que la única manera de entenderlo es si lo divido en partes y las conecto. También se puede entender, y es otra manera de entenderlo complementaria y creo que necesaria, si lo miro desde una mirada holística, una mirada completa, de en qué medida, por ejemplo, lo que estoy mirando es un fractal de lo que está ocurriendo, o en qué medida la perspectiva más distante me puede ayudar a entender las partes. Y esa mirada, volviendo, y lo conecto de nuevo con la educación, nos puede hacer estar perdiendo de vista algo que puede ser fundamental para entender y practicar la fraternidad. A mí se me conecta también, Jerry, con lo que acabas de decir, con un punto que solemos manejar entre nosotros, que os es bien conocido, ¿no? Estoy actuando, o sea, estoy practicando la fraternidad desde la persona que estoy eligiendo que quiero ser. La fraternidad, la confianza, el amor, la generosidad, el ayudar a otro, o lo hago desde un lugar que lo que en el fondo estoy intentando es evitar algo que no, en lo cual no quiero entrar. No sé si me explico. O sea, ¿lo estoy haciendo genuinamente Por ejemplo, o buscando cubrir algún miedo que tengo, ¿no? Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Esa palabra es clave, Cristina, el miedo. El miedo es lo que dificulta mucho la generación de un sentimiento común de fraternidad. El miedo al otro. Y el miedo al otro ha estado presente en toda la historia de la humanidad hasta donde alcanzamos a conocerla. De hecho, fijaros en la sociedad tal y como la vemos hoy, cómo el miedo se puede expresar de forma muy, muy elocuente en una red social. Y pongo el ejemplo de Twitter. No tengo nada contra Twitter, es simplemente el recurso que está allí y donde vemos esa polarización social donde la gente necesita estar muy posicionada en opiniones muy extremas y de esa forma desplegar y soltar todo digamos, un repositorio de toda clase de insultos y descalificaciones, si te fijas, y todo eso está muy ligado al miedo y la necesidad de estar muy apegado a una posición muy rígida como forma de sentirme de alguna forma seguro. Y esa polarización social es un ejemplo muy gráfico de cómo nos hemos olvidado de la fraternidad, en esa división social que cada vez, y que por ejemplo la pandemia en sus sombras también está mostrándonos a través de cómo respondemos como sociedad. Ahí está el miedo latente, un miedo que es muy cegador. Y eso es muy preocupante. Esa polarización social que se expresa mucho en las redes sociales, lo vemos a todas horas, es una pasada lo fragmentados que estamos. Y yo pienso que ese miedo, François, yo pienso que ese miedo es el que nos hace adoptar posiciones radicales. ¿Por qué? Porque aferrándome a una certeza que es la mía, mi verdad, que es la única que existe, me protejo en cierta manera. Esa es la maldición de
la ideología, la necesidad de apegarte a una ideología y de alguna forma te sientes en una comunidad que supuestamente tiene aires fraternos, pero me polarizo en mi ideología estando enfrentado a los que son de una ideología diferente. Y es lo que está pasando, lo estamos viendo en la gestión, por ejemplo, de la pandemia, como estamos llenos de odiadores y entusiastas, no hay digamos, un comportamiento colectivo común en el que todos queramos salir juntos de estos. Esto es lo que está sucediendo. Claro, con lo potente que sería. No, Sí. sería la hostia, sería la hostia. Sería tremendo. Te estás sonriendo mucho, Jerry. ¿Qué te pasa por la cabeza? No, Te veo ahí. la idea de los haters, creo que traía los haters, ¿no? los odiadores. Los haters, famosos, los odiadores. Están de moda también y sí, esta sensación de bueno, nos ponemos y nos vamos allá. También quiero traer la mirada más hacia adentro, ¿no? Tú la traías antes de alguna forma, Fabichu, en el planteamiento que hacías, quizá nos hemos desviado un poquito, ¿no? De convivir con personas, y yo me siento afortunadísimo de poder vivir el confinamiento, aunque sea desde casa, y la verdad que entiendo las reglas y estoy, desde luego, contento y con la conciencia muy tranquila y a la vez, bueno, muy agradecido porque puedo trabajar desde casa, porque estoy cuidando a mi madre, estoy en casa con ella, está bien de salud y bueno, hay gente que no, hay gente, pues eso, que no tiene esa posibilidad, que ha tenido que cerrar un negocio, que está pasando apuros para comer, que quizá no está conviviendo bien en casa, que quizá no tiene o no quiere, ¿no? Ocupar estos espacios más libres ahora para cosas que le puedan aportar, especialmente aportar en actitud, en estado de ánimo. Yo me siento un privilegiado ahí. Entonces también, en qué medida, conectando lo que estamos diciendo desde dentro, nosotros podemos ser ejemplo de fraternidad incluso desde el confinamiento. Para mí, y me reía antes también por algunas palabras que nos salen, ¿verdad?, cuando nos expresamos, ¿verdad? Y claro, para mí eso es fruto de que hay un ambiente en esta misma llamada con la suficiente confianza, con la suficiente, diría, capacidad, posibilidad de manifestar nuestra vulnerabilidad, con la suficiente apertura para poder escuchar al otro, con el suficiente amor incondicional que decíamos antes, para que pueda ser un ejemplo de fraternidad. Y para mí lo es. Y os agradezco, y antes me emocionaba de alguna manera también por esto, estar presenciando una conversación donde podemos ser nosotros, pero lo importante no es nuestra ideología. Lo importante es compartir algo que nos pueda ayudar a elevarnos y a mirar más allá de la ideología de cada uno de nosotros cuatro. Entonces también, ¿en qué medida, cómo, y abro otra pregunta, ¿no?, podemos ser ejemplo de fraternidad con gente que quizá está viviendo una situación muy difícil y aunque sea desde el confinamiento podemos hacer algo? Bueno, a mí me llega, bueno, genial lo que has dicho, por supuesto. A mí sobre todo me llega el sin dar lecciones, ¿vale? Eso en primer lugar, ¿vale? Que se nos puede escapar ahí esa especie de sabiendo maestrillo que tenemos por ahí, que va dando lecciones, pero sí a lo mejor ayudar al que lo está pasando realmente mal, a que puede actuar desde otro lugar. O sea, porque al final el cabreo lo puede sacar, la mala hostia, el encabronamiento, todas estas cosas, y está bien que salga, no pasa nada. Y le puedes hacer ver, bueno, y si sigues en esa línea, ¿desde dónde estás actuando? ¿No? ¿Quieres seguir? O sea, sé consciente de lo que significa el impacto, sobre todo para ti, para los que más quieres, de seguir en esa línea de actitud y respuesta, ¿no? Es como estás continuamente reaccionando a lo que hay fuera de ti, ¿no? Si cada noticia que nos va a dar el gobierno, si cada noticia que nos va a dar la empresa, si cada noticia que nos va a dar el WhatsApp de familia, porque anda que no hay fuentes para que saltemos, o sea, no solo la charla del Pedro Sánchez de las tardes, ¿no? Entonces, claro, pues aunque solo sea contribuir en ese punto, a mí ya me parecería como decía Víctor Frank, sí, como decía Víctor Frank, sí, podemos elegir la actitud que adoptar ante lo que nos pasa. No es fácil, a ver, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil tampoco. Ya, lo que pasa es que quien lo dijo estaba en un campo de concentración, estaba en Auschwitz,
debía pesar algo menos de 30 kilos y había perdido a sus padres y a una hermana. Pues imagínate. Entonces, no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga Víctor Frankl. Por cierto, podríamos recomendar a la gente que no le conozca que lean ese libro, El hombre en busca del sentido. Maravilloso. Que me entra un poco de bajón o me encabrono con algo o digo que vaya mierda, me acuerdo del libro, además que es inmediato, es un anclaje que tengo ahí y digo, cero quejas, se acabó. Aquí ponte en funcionamiento, tío. Que... Adelante. Pero quizás, pero fíjate, has dicho una cosa, Javier, y conectándolo también con lo que ha dicho Cristina de Víctor Frankl, quizás debamos empezar por mostrar compasión por nosotros mismos. Quizás el primer paso para crear amor fraterno es que te ames a ti mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Alguien que odia, hablando de la polarización social que dificulta la fraternidad, es alguien que carece de autoestima. La propia naturaleza de odio es esa, es una absoluta carencia de autoestima y ver reflejadas en otros sus necesidades y sus anhelos que son muy absolutos. Y quizás un primer paso sea también esa aceptación de uno, más allá de tu entorno social, más allá de tu condicionamiento económico, más allá de tus circunstancias personales, pero ese aprecio yo creo que es un primer paso fundamental para poder crear un vínculo y crear, digamos, crear fraternidad y comunidad. Yo creo que debemos empezar por nosotros mismos. Es decir, ayudar a los que odian, por poner un ejemplo, es un simple ejemplo, sí, a que se acepten, a los que sufren y que de alguna forma, al fin y al cabo, yo, no está en mi condición de creyente, cuando vivo un evento, por lo que sea, siento que es la forma en la que Dios dialoga conmigo. Dicho en modo ateo, es la forma en que la Tierra dialoga conmigo, como ha pasado por la pandemia, o cómo el universo dialoga conmigo y qué espera de mí. Yo quiero y es para mí la gran pregunta que te salva la vida. Sí, no, perdona, no sé si has terminado. No, y decir un poco, hacernos las preguntas correctas que son ¿para qué? ¿Para qué nos pasan las cosas que nos pasan? Y ahí poder encontrar esa respuesta, ese amor propio, ese amor a uno mismo, que me va a cambiar por completo la mirada del otro. Y yo creo que ese es el paso básico que tenemos que dar, el primer paso. Compartiendo contigo que es importante la mirada al uno y al amor propio y al quererse uno mismo y a la autocompasión, también quiero traer otra mirada que quizá puede aportar y puede ampliar y puede ayudar precisamente a la fraternidad y a la autocompasión. Y es, si lo miramos desde mucho más distancia, para mí, y lo comentaba antes de alguna manera, hasta hace 300, 400 años, la conexión del hombre con la tierra, la conexión del hombre con el hábitat, la conexión del hombre con el cielo, con el sol, con lo que nos rodeaba, con nuestro contexto, era mucho mayor. Desde hace ya, diría, bueno, decenas de años y casi siglos, ¿verdad? Nos hemos venido educando cada vez más en la urbe. Y nos hemos ido olvidando poco a poco de la tierra, de lo que nos une, del cielo, del sol, de las estrellas, cada vez más y más. Para mí también es importante para poder entender al hermano que lo está pasando mal hoy, que no tiene un negocio abierto por las razones que sean, pero no puede comer o le está costando comer. Para mí es importante entender que cada uno somos un ladrillo de la casa de la humanidad. Y yo soy ladrillo como el otro ladrillo de la casa de la humanidad. O sea, creo que también esa perspectiva de humanidad como especie, de planeta o de tierra donde vivimos, de astros, de universos, esa mirada mucho más desde la distancia, nos puede aportar ese aprecio por la vulnerabilidad, ese aprecio por lo pequeño, ese aprecio por lo diminutos que somos y lo iguales que somos. Y lo enlazo ahora con la igualdad, de los 3 principios que comentábamos al principio. Se puede regir por leyes, sí, y también desde la educación y desde pequeño retomar esa mirada a la tierra, esa mirada al mar, esa mirada al cielo, esa mirada al sol, esa mirada al planeta, que nos haga sentir parte de lo mismo y de esa manera entender que si el otro tiene un problema, yo también lo tengo. Esta es quizá la otra mirada que sin duda suma a la de, oye, me tengo que querer a mí mismo y estar en una actitud, como decíais, como comentabais con el ejemplo de Víctor Frankl, puedo elegirla y quiero estar
abrazando, construyendo en positivo y como todos, porque creo que se ha hablado mucho del tema, estamos muchos convencidos, o todos salimos o difícilmente vamos a salir. Bueno, y ahí os lo dejo. No sé si queréis retomarlo, queréis que vayamos cerrando. Bueno, No, pero- estaríamos ir cerrando, que es Pues sí. Bueno, empezábamos la pregunta Vamos. de la conferencia, bueno, de la charla. Esta. Bueno, pues es una conferencia. Oye, La colgamos en YouTube y le ponemos ahí 3 titulillos guay, ya es una conferencia. ya está, ya está. Decíamos al principio era ¿dónde está la fraternidad? Y quizás también podríamos invitar al que esté viendo este vídeo, pues que, ¿no? ¿Y tú cómo estás practicando la fraternidad? ¿No? Contigo mismo, con tu familia, en tu empresa, con tus vecinos, ¿no? Como pregunta de reflexión / acción, ¿no? Como, no sé qué tal os llega. Ujú. ¿Cómo estás practicándola? Y también yo me atrevería a retar algo más y en qué medida la fraternidad va a ser algo importante para ti en la nueva normalidad de la que se habla ahora. ¿En qué medida va a ser importante o no? Y como tú bien decías, claro, a partir Sí. de ahí, si es importante, ¿cómo quiero practicarla? Claro. Muy bien. Sí, me gusta esta reflexión a presente y a futuro también. Bueno, pues cerramos aquí, señores, ¿os parece? Claro que Muy sí. bien, muy bien. Muchas gracias. Un placer, Gracias, ejemplo de fraternidad. Mil gracias. Abrazo fraterno. gracias. Abrazo Un fraterno. abrazo fraterno. Venga, un abrazo grande. Ay, ay. Hasta la próxima, chao. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Chao.